En el otoño de 1823, la pequeña ciudad de Millbrook, Pensilvania, registró 17 muertes inexplicables en solo 3 meses. Lo que hizo que estas muertes fueran especialmente inquietantes no fue su número, sino el hecho de que todas y cada una de las víctimas habían sido preparadas para su entierro por la misma funeraria familiar. La funeraria Hartwell había prestado sus servicios a la comunidad durante más de 2 décadas, ganándose una reputación por su meticuloso cuidado de los difuntos y su trato compasivo a las familias en duelo. Pero cuando un médico itinerante observó marcas peculiares en varios cadáveres durante una inspección sanitaria rutinaria, descubrió pruebas que harían temblar los cimientos de este tranquilo pueblo de Pensilvania. Lo que las autoridades descubrieron en el sótano del establecimiento Hartwell fue tan espeluznante que los funcionarios locales enterraron los registros durante casi un siglo. Algunos dicen que nunca se ha contado toda la verdad. Antes de continuar con la historia de la familia Hartwell y su casa de los horrores, si te fascinan los misterios históricos oscuros como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle a la campana de notificación. Te traemos las historias reales más escalofriantes del pasado de Estados Unidos. Además, dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta recibir noticias de nuestra comunidad de amantes del misterio de todo el mundo. Pero permítanme llevarles de vuelta a la campiña de Pensilvania de 1823, donde la familia Hartwell había construido lo que parecía ser un negocio respetable sobre una base de oscuridad inimaginable. Millbrook estaba enclavada en las ondulantes colinas del sureste de Pensilvania, una comunidad de apenas 300 habitantes que vivían de la agricultura, la tala de árboles y los viajeros ocasionales que paraban en la única posada del pueblo. El año 1823 marcó un periodo de crecimiento para la joven República Americana, pero pueblos pequeños como Millbrook permanecían en gran medida aislados de las bulliciosas ciudades de Filadelfia y Pittsburgh. Aquí los vecinos conocían los asuntos de los demás. Los niños jugaban libremente en las calles, y la confianza era la moneda que mantenía unida a la comunidad. La familia Hartwell había llegado a Millbrook en 1801, cuando el patriarca Ezekiel Hartwell compró una gran casa de piedra en las afueras de la ciudad y estableció la primera funeraria de la zona. Antes de los Hartwell, las familias preparaban a sus propios muertos o recurrían al carpintero local para construir ataúdes. La profesionalidad de Ezequiel en el cuidado de los difuntos fue vista con recelo por algunos vecinos, pero su trato respetuoso y sus precios justos no tardaron en ganarse a la comunidad. Ezequiel vivía en la funeraria con su mujer, Martha, sus 3 hijos, Josiah y Caleb, y su hija Rebecca, y el anciano padre de Martha, Thomas Creed. La familia parecía encarnar la ética de trabajo protestante que definía la Pensilvania rural. Asistían a los servicios dominicales de la iglesia metodista, participaban en las granjas de la comunidad y Marta era conocida por llevar pasteles a las familias que pasaban penurias. Josiah, el hijo mayor de 26 años, había aprendido el oficio de embalsamador de su padre y se esperaba que heredara el negocio. Caleb, de 23, ayudaba con la carpintería y la excavación de tumbas. Rebecca, de solo 19 años, ayudaba a su madre con las tareas domésticas y a menudo consolaba a las familias afligidas con sus amables maneras. El establecimiento Hartwell ocupaba un edificio de piedra de 3 plantas con un añadido de madera que albergaba las salas de preparación. La planta principal servía tanto de vivienda familiar como de velatorio para los seres queridos fallecidos.
Una estrecha escalera conducía a la segunda planta, donde se encontraban los dormitorios de la familia, mientras que otro conjunto de escaleras descendía a un sótano que se había convertido en la zona de embalsamamiento y almacenamiento. La propiedad también incluía un gran granero donde se construían los ataúdes y una pequeña parcela en el cementerio para aquellos que no podían permitirse un entierro en otro lugar. Lo que hizo que los Hartwell gozaran de especial confianza en la comunidad fue su voluntad de servir a las familias independientemente de su capacidad de pago. Durante los duros inviernos, cuando las cosechas se echaban a perder, a menudo prestaban sus servicios a cambio de comida o trabajo futuro. Esta generosidad creó una red de familias agradecidas en toda la región y se corrió la voz de su servicio compasivo a los pueblos vecinos. En 1823, la funeraria Hartwell se ocupaba de casi todos los fallecimientos en un radio de 15 millas. El clima político de la Pensilvania de 1823 estaba marcado por las tensiones entre los valores rurales tradicionales y la influencia invasora del progreso industrial. El canal de Erie estaba a punto de completarse en Nueva York, prometiendo traer oportunidades económicas sin precedentes a la región, pero también amenazando con alterar el orden establecido de la vida en las pequeñas ciudades. Los movimientos de renovación religiosa se extendieron por las comunidades de Pensilvania, trayendo consigo tanto la renovación espiritual como la agitación social, al cuestionarse las estructuras de autoridad tradicionales. En este ambiente de cambio e incertidumbre, instituciones como la funeraria Hartwell representaban la estabilidad y la continuidad. Sin embargo, bajo este barniz de respetabilidad, algo siniestro echaba raíces en el hogar de los Hartwell: el aislamiento de su trabajo, la confianza que depositaban en ellos las familias en duelo y la propia naturaleza de su profesión creaban oportunidades que la mayoría de la gente jamás podría imaginar. La muerte se había convertido no solo en su medio de vida, sino en su obsesión. Y la línea que separaba el cuidado de los muertos de su creación estaba a punto de cruzarse de una forma que horrorizaría a cualquiera que descubriera la verdad. La primera señal de que algo iba mal se produjo el 15 de octubre de 1823, cuando el doctor Samuel Harrison llegó a Millbrook para llevar a cabo su inspección sanitaria anual de los municipios de los alrededores. El doctor Harrison era un médico itinerante contratado por el Estado para controlar los brotes de enfermedades y asegurarse de que se seguían las prácticas sanitarias adecuadas en las comunidades rurales. Sus visitas eran rutinarias y normalmente incluían exámenes de las fuentes de agua, las instalaciones de almacenamiento de alimentos y las prácticas de enterramiento. Lo que llamó la atención del Dr. Harrison no fue inicialmente el número de muertes recientes en Millbrook, sino las circunstancias inusuales que observó durante su inspección obligatoria de la funeraria Hartwell. La ley de Pensilvania exigía que todos los cadáveres estuvieran disponibles para su examen médico si así lo solicitaba un médico del estado. Una normativa que se había implantado tras varios brotes de cólera en la década anterior. Cuando el doctor Harrison llegó al establecimiento Hartwell aquella fresca mañana de otoño, fue recibido calurosamente por Ezequiel Hartwell y su hijo Josiah. Los dos hombres le enseñaron sus instalaciones, mostrando con orgullo su moderno equipo de embalsamamiento y sus salas de preparación meticulosamente limpias. Todo parecía estar en orden, hasta que el doctor Harrison solicitó examinar 3 cadáveres que se encontraban a su cuidado, preparándose para los servicios funerarios de esa misma semana.
El primer cuerpo pertenecía a Eleyanena Fairchild, una viuda de 68 años que supuestamente había muerto de tisis 3 días antes. Mientras el doctor Harrison realizaba su examen, notó algo que le heló la sangre. A lo largo del cuello de Eleyanena, apenas visibles bajo el cuello alto de su vestido funerario, había marcas débiles pero inconfundibles de hematomas. El patrón correspondía a una estrangulación manual, no a la enfermedad que supuestamente se había cobrado su vida. Cuando el doctor Harrison cuestionó las marcas, Josiah Hardwell se apresuró a explicar que habían colocado a Eleyanena en una posición incómoda durante el proceso de embalsamamiento, lo que había provocado hematomas post-mortem. La explicación parecía bastante plausible, pero algo en los modales de Josiah, un ligero temblor en su voz, la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo, hizo que el doctor Harrison decidiera examinar los otros 2 cadáveres con más detenimiento. El segundo cadáver era el de Marcus Webb, un granjero sano de 42 años que supuestamente había sufrido un infarto mientras trabajaba en sus campos. El examen del doctor Harrison reveló algo aún más inquietante: pequeñas heridas punzantes en los brazos y el pecho de Webb, colocadas con precisión y demasiado deliberadas para ser accidentales. Cuando se le pidió una explicación, Ezekiel Hardwell afirmó que Webb había caído sobre unos aperos de labranza durante su desplome, pero las heridas eran demasiado limpias e intencionadas para tratarse de un accidente tan fortuito. El tercer cadáver aportó la prueba más condenatoria. Mary Patterson, de 26 años y madre de 2 hijos, había muerto supuestamente de fiebre tras una breve enfermedad. Sin embargo, el doctor Harrison descubrió restos de un polvo blanco alrededor de la boca y las uñas. Su formación médica le hizo reconocer inmediatamente que se trataba de arsénico, un veneno desgraciadamente común en las zonas rurales, donde se utilizaba para controlar la población de roedores. Mientras el doctor Harrison documentaba sus hallazgos, se percató de que en el establecimiento de los Hardwell reinaba una atmósfera opresiva. Los miembros de la familia intercambiaban miradas significativas, su anterior calidez sustituida por una fría vigilancia. Martha Hardwell, que había estado preparando té en la cocina, apareció en la puerta con una expresión que solo podía describirse como depredadora. Incluso la joven Rebecca, que había parecido tan inocente, observaba los acontecimientos con ojos que encerraban un conocimiento muy superior al de su edad. La sala de preparación del sótano, que el doctor Harrison insistió en examinar más a fondo, reveló otros detalles inquietantes. A lo largo de una pared había varios recipientes de cristal llenos de diversas soluciones químicas, algunos de los cuales contenían lo que parecían ser órganos humanos conservados con fines desconocidos. Cuando le preguntaron por estos especímenes, Ezekiel afirmó que tenían fines educativos para comprender mejor las enfermedades que se cobraban las vidas de sus clientes. Pero los órganos parecían frescos, y algunos habían sido seccionados con una precisión quirúrgica que parecía innecesaria para una simple conservación. Lo más inquietante de todo era un diario encuadernado en cuero que el doctor Harrison vio parcialmente oculto bajo una pila de ropa funeraria. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, Caleb Hardwell se apresuró a bloquearle la vista, alegando que contenía documentos familiares privados. Pero en el breve vistazo que echó el doctor Harrison, vio lo que parecían ser notas detalladas sobre varias personas de la comunidad, incluida información sobre su salud, su situación familiar y sus circunstancias económicas. Al concluir el examen,
El doctor Harrison se encontró en una situación difícil. Su formación médica le decía que al menos 3 de las muertes recientes mostraban signos de juego sucio, pero sus pruebas eran circunstanciales, y la familia Hardwell era respetada en toda la comunidad. Además, como forastero que realizaba una inspección rutinaria, sus acusaciones serían recibidas con escepticismo por las autoridades locales, que conocían y confiaban en los Hardwell desde hacía más de 2 décadas. Esa noche, mientras el doctor Harrison preparaba su informe preliminar en el Millbrook Inn, se le acercaron varios vecinos que habían oído hablar de su visita a la funeraria. Sus conversaciones revelaron un patrón que le heló hasta los huesos. En voz baja, hablaron del inusual número de muertes recientes, la forma en que personas sanas parecían enfermar repentinamente y morir a los pocos días, y la forma casi ansiosa en que la familia Hardwell respondía a la noticia del deterioro de la salud de alguien. Un relato especialmente inquietante fue el de Sarah Petton, cuya anciana madre había fallecido apenas 2 semanas antes. Sarah confió que su madre había estado bien de salud y de ánimo, hasta que Martha Hardwell empezó a visitarla con regularidad, llevándole sopa casera y ofreciéndole consuelo durante un pequeño ataque de dolor en las articulaciones. A los 3 días de estas visitas, la anciana cayó gravemente enferma y murió antes de que se pudiera llamar a un médico. La familia Hardwell había ofrecido inmediatamente sus servicios, renunciando a sus honorarios habituales por aparente compasión. Los inquietantes descubrimientos del Dr. Harrison en Millbrook no eran la primera vez que se planteaban cuestiones sobre las prácticas de la familia Hardwell, aunque las preocupaciones anteriores habían sido desestimadas u olvidadas por una comunidad confiada. A medida que profundizaba en la historia de la familia, empezó a surgir un patrón de muertes sospechosas que se remontaba a su misma llegada a Pensilvania más de 2 décadas antes. Los Hardwell habían llegado a Millbrook desde Virginia Occidental en 1801, afirmando que Ezequiel había aprendido el oficio funerario de un tío de Richmond. Habían comprado su propiedad a la herencia de un terrateniente recientemente fallecido, pagando con monedas de oro que parecían inusualmente abundantes para una familia que pretendía tener medios modestos. Los registros locales de la época mostraban que su primer invierno en Millbrook había estado marcado por un brote de lo que se describió como una enfermedad debilitante que se cobró 8 vidas, todas las cuales fueron preparadas para su entierro por la recién establecida funeraria Hardwell. A lo largo de los años, la gente del pueblo había comentado ocasionalmente ciertas peculiaridades que rodeaban a las muertes que se producían cuando los Hardwell estaban involucrados. Más tarde, las familias comentaban lo rápido que sus seres queridos parecían decaer cuando los Hardwell empezaban a ofrecer asistencia, lo ansiosa que estaba la familia por ocuparse de todos los preparativos y cómo desaconsejaban las segundas opiniones médicas o los retrasos en el entierro. Pero en una comunidad tan unida en la que los Hardwell habían demostrado ser generosos y afectuosos, estas observaciones se descartaron como las sospechas naturales que a veces acompañan al dolor. El sótano del establecimiento Hardwell guardaba secretos que habrían horrorizado a la comunidad si se hubieran descubierto. Detrás de una pared falsa que el Dr. Harrison no había detectado durante su inspección, la familia mantenía lo que solo podía describirse como un laboratorio de la muerte. Estanterías repletas de diversos venenos,
instrumentos quirúrgicos mucho más sofisticados de lo que requeriría cualquier preparación funeraria, y detallados dibujos anatómicos sugerían experimentos que iban mucho más allá del simple cuidado de los difuntos. Lo más condenatorio de todo era la versión completa del diario que el doctor Harrison había hojeado. Este tomo encuadernado en cuero contenía registros meticulosos de cada persona que había muerto a su cuidado, junto con observaciones detalladas sobre la eficacia de diversos métodos y sustancias. Las anotaciones, escritas a varias manos a lo largo de muchos años, revelaban un enfoque sistemático del asesinato que se había perfeccionado mediante la práctica y la observación minuciosas. El diario documentaba no solo los métodos de asesinato, sino también la cuidadosa selección de las víctimas. Los Hardwell habían desarrollado un sofisticado conocimiento de su comunidad, identificando a las personas cuyas muertes serían lloradas, pero no investigadas en profundidad. Los ancianos con pocos parientes, las personas con problemas de salud y los que habían pasado por tiempos difíciles eran los objetivos preferidos. La familia también había aprendido a espaciar sus actividades, asegurándose de que ningún patrón fuera obvio para la observación casual. Una anotación especialmente escalofriante, escrita con la minuciosa letra de Josiah, describía con detalle clínico el asesinato de Marcus Webb. Webb había sido elegido porque era viudo y no tenía familia cercana, y porque su granja lindaba con la propiedad de los Hardwell, por lo que resultaba conveniente para deshacerse de las pruebas. En la entrada se indicaba que Webb había sido atraído a la funeraria con el pretexto de discutir la compra de un ataúd para un vecino recientemente fallecido. Una vez allí, fue dominado y sometido a lo que el diario denominó eufemísticamente procedimientos experimentales antes de ser asesinado, y su cuerpo escenificado para sugerir un ataque al corazón. La motivación de la familia parecía ser una compleja mezcla de beneficio económico, satisfacción psicológica y lo que solo podría describirse como curiosidad científica sobre la muerte y el morir. A menudo robaban dinero y objetos de valor a sus víctimas, pero esto parecía secundario frente a su aparente fascinación por el proceso de causar y observar la muerte. Varias anotaciones de su diario hablaban de sus experimentos con distintos venenos, sus observaciones sobre cómo reaccionaban al miedo y al dolor distintas personas y sus intentos de perfeccionar métodos que no dejaran pruebas evidentes de juego sucio. Martha Hardwell aparece en los diarios como quizá el miembro más astuto de la familia. Su especialidad consistía en entablar amistad con miembros aislados o vulnerables de la comunidad, ganándose gradualmente su confianza antes de introducir venenos en la comida o la bebida que preparaba para ellos. Su aspecto de matrona y su reputación de bondadosa la convertían en la depredadora perfecta, capaz de acercarse a las víctimas potenciales sin levantar sospechas. Los niños habían sido introducidos gradualmente en las actividades de la familia a medida que maduraban. Rebecca, a pesar de su juventud y apariencia inocente, se había convertido en una experta en la identificación de posibles víctimas durante las reuniones sociales, informando a su familia sobre personas que parecían solas, enfermas o con problemas económicos. Ambos hijos habían adquirido experiencia en los aspectos físicos del asesinato, aprendiendo a dominar a las víctimas y a preparar las escenas del crimen para evitar ser descubiertos. Lo que hacía especialmente siniestra la operación Hardwell era su integración en el tejido social de la comunidad. Asistían a servicios religiosos,
Participaban en reuniones municipales y mantenían amistad con muchas de las mismas personas a las que asesinaban sistemáticamente. Esta doble existencia requería un nivel de compartimentación psicológica que sugería o una psicopatía inherente o un descenso gradual a la locura que había consumido a toda la familia. El otoño de 1823 marcó una escalada en sus actividades, impulsada tanto por la oportunidad como por la creciente confianza. El invierno anterior había sido duro, dejando a muchas familias en apuros económicos y vulnerables a las ofertas de ayuda de los Hartwell. Al mismo tiempo, el éxito de la familia a la hora de evitar ser detectados les había hecho cada vez más audaces, lo que condujo a la aceleración del calendario que finalmente atrajo la atención del Dr. Harrison. El Dr. Harrison se enfrentaba a un dilema que pondría a prueba tanto su integridad profesional como su valor personal. Su examen médico había revelado claras pruebas de juego sucio, pero presentar sus conclusiones a las autoridades locales le obligaría a acusar a una familia respetada de asesinato sistemático, una acusación que parecería increíble a una comunidad que había confiado en los Hartwell durante más de 2 décadas. Además, el Dr. Harrison tenía previsto continuar su gira de inspección por los municipios vecinos dentro de unos días, y retrasar su partida exigiría explicaciones que no estaba dispuesto a dar. La solución llegó de una fuente inesperada. En su segunda noche en Millbrook, el Dr. Harrison fue abordado por Thomas Creed, el anciano padre de Martha Hartwell, quien solicitó una consulta médica privada. El anciano afirmó sufrir fuertes dolores de estómago y pidió al Dr. Harrison que le examinara lejos de la funeraria. Se reunieron en el establo detrás de la posada, donde el comportamiento de Creed se transformó inmediatamente de paciente débil a algo mucho más calculador. «Doctor», susurró Creed, con los ojos desviados nerviosamente hacia la calle. «Sé lo que ha encontrado hoy durante su examen. Las marcas, el veneno, las heridas que no coinciden con las causas de muerte alegadas. Hace bien en sospechar, pero no comprende el alcance total de lo que está ocurriendo en esa casa». Lo que Thomas Creed reveló al doctor Harrison durante la hora siguiente pintó un cuadro de maldad que superaba incluso las crecientes sospechas del médico. Creed explicó que había sido envenenado gradualmente por su propia familia durante los últimos meses, experimentando los mismos síntomas que habían precedido a la muerte de varias víctimas recientes. Su avanzada edad y el deterioro de su salud le habían convertido en un sujeto de pruebas ideal para los experimentos de la familia, pero su instinto de supervivencia y el conocimiento de sus métodos le habían permitido identificar y contrarrestar los atentados contra su vida. Según Creed, las actividades de la familia habían comenzado como simples robos de tumbas. Poco después de su llegada a Millbrook, Ezequiel había descubierto que los cadáveres recién enterrados podían ser exhumados y despojados de valiosas joyas, dientes de oro y ropas funerarias que podían ser revendidas en comunidades lejanas. Esta actividad delictiva inicial se había convertido gradualmente en algo mucho más siniestro cuando la familia se dio cuenta de que podía aumentar sus beneficios creando su propio suministro de cadáveres. El punto de inflexión se produjo en 1807, cuando la familia causó accidentalmente la muerte de un hombre gravemente enfermo al que intentaban robar. Para no ser descubiertos, encubrieron el crimen y descubrieron que la muerte de su víctima era aceptada por la comunidad como una evolución natural de su enfermedad.
Este éxito les había llevado a realizar experimentos de asesinato cada vez más audaces, en los que cada miembro de la familia desarrollaba habilidades y funciones especializadas en su operación en expansión. Creed reveló que el laboratorio del sótano contenía registros detallados de más de 40 asesinatos cometidos en los últimos 16 años, con víctimas cuidadosamente seleccionadas en toda la región para evitar ser detectadas. La familia había desarrollado una red de contactos en pueblos vecinos que les alertaban de objetivos potenciales. Individuos aislados, viajeros o cualquier persona cuya desaparición pudiera no ser investigada inmediatamente. Lo que hizo especialmente creíble el testimonio de Creed fue su profundo conocimiento de los métodos de la familia y su capacidad para proporcionar detalles específicos sobre víctimas recientes que el Dr. Harrison había examinado. Describió exactamente cómo habían estrangulado a Eleanor Fairchild, cómo habían torturado a Marcus Webb antes de su muerte y cómo habían envenenado gradualmente a Mary Patterson durante varias semanas mientras Martha fingía cuidarla de una enfermedad ficticia. El anciano también reveló la existencia de una fosa común escondida en el bosque detrás de la propiedad de los Hartwell, donde la familia se deshacía de las víctimas cuyos cuerpos no podían hacerse pasar por muertes naturales. Este lugar de enterramiento contenía los restos de al menos una docena de individuos, entre ellos varios viajeros que se habían detenido en la funeraria en busca de direcciones o refugio y nunca habían vuelto a ser vistos. La motivación de Creed para traicionar a su familia era tanto personal como práctica. Cada vez le horrorizaban más sus actividades, pero lo más importante era que se había dado cuenta de que su propia muerte era inminente. La familia se había cansado de apoyarle, y las últimas conversaciones habían dejado claro que su utilidad como sujeto de pruebas se acercaba a su fin. Su única esperanza de sobrevivir era sacar a la luz sus crímenes y buscar la protección de las autoridades. El anciano propuso un plan que permitiría al Dr. Harrison reunir pruebas irrefutables y, al mismo tiempo, proteger a ambos de represalias inmediatas. Creed proporcionaría al médico la llave del laboratorio del sótano, lo que le permitiría examinar los registros y pruebas ocultas durante la ausencia de la familia en los servicios religiosos dominicales. De este modo, el Dr. Harrison dispondría de la documentación necesaria para convencer a las autoridades, mientras que Creed aprovecharía la misma oportunidad para escapar a casa de un pariente lejano en Filadelfia. El Dr. Harrison pasó el resto de la noche luchando con las implicaciones de las revelaciones de Creed. El alcance de los crímenes era asombroso. Docenas de asesinatos cometidos a lo largo de casi 2 décadas por una familia en la que toda la comunidad confiaba y respetaba. Las pruebas prometidas por Creed probablemente bastarían para conseguir condenas, pero también destruirían la fe y la seguridad de cientos de personas inocentes que se habían creído seguras en su pequeña ciudad. El propio Harrison estaba ahora en peligro. Su examen de los cadáveres había despertado claramente las sospechas de la familia, y su presencia continuada en Millbrook representaba una amenaza para su operación. Creed advirtió que la familia ya había matado antes para proteger sus secretos y que no dudarían en volver a hacerlo si se sentían acorralados. El plan que idearon requería una sincronización precisa y un valor considerable. El Dr. Harrison tendría que acceder al laboratorio del sótano, documentar las pruebas que encontrara allí y escapar de Millbrook antes de que la familia se diera cuenta de lo ocurrido. Mientras tanto,
Creed desaparecería durante el mismo periodo de tiempo, haciendo creer que simplemente se había alejado en su confusión senil. Una desaparición que sería trágica, pero no inmediatamente sospechosa. La mañana del domingo amaneció gris y fría, con un frío de noviembre que parecía calar hasta los huesos en la residencia de Millbrook, mientras se preparaban para los servicios religiosos semanales. El doctor Harrison había pasado la noche en vela en la posada, revisando alternativamente sus notas médicas y cuestionándose la cordura del plan que había aceptado emprender. El peso de las posibles pruebas ocultas en el sótano de los Hartwell presionaba su mente como una carga física, que se hacía más pesada al saber que su propia vida pendía ahora de un hilo. Thomas Creed le había proporcionado instrucciones detalladas para acceder al laboratorio del sótano durante la ausencia de la familia en la iglesia. Los Hartwell, como miembros destacados de la congregación metodista, nunca faltaban a los oficios dominicales y solían quedarse para participar en actividades sociales que se prolongaban hasta bien entrada la tarde. De este modo, el Dr. Harrison dispondría de unas 3 horas para localizar y documentar las pruebas descritas por Creed. La llave que Creed le había dado era pequeña y ornamentada, diseñada para abrir un compartimento oculto tras el muro de piedra del sótano. Según el anciano, este compartimento contenía no solo el diario completo del asesinato, sino también especímenes conservados, suministros de veneno y dibujos anatómicos detallados que proporcionarían pruebas irrefutables de los crímenes de la familia. Y lo que era más importante, contenía un mapa detallado que mostraba la ubicación del cementerio oculto donde se habían deshecho de docenas de víctimas a lo largo de los años. Cuando las campanas de la iglesia empezaron a repicar en Millbrook, el Dr. Harrison se situó en el bosque que había detrás de la propiedad de los Hartwell, observando cómo la familia salía de su casa vestida con sus mejores galas de domingo. Ezequiel llevaba un traje negro que le daba un aspecto ministerial digno, mientras que Marta había elegido un vestido azul oscuro con cuello blanco que acentuaba su respetabilidad de matrona. Josiah y Caleb flanqueaban a sus padres, con todo el aspecto de hijos devotos, mientras que Rebecca caminaba recatadamente junto a su madre, con una apariencia inocente que ocultaba la mente calculadora que Creed había descrito. Lo que el Dr. Harrison encontró más inquietante fue lo normal que parecía la familia mientras caminaban hacia la iglesia. Sus rostros no mostraban ningún rastro de la maldad que Creed había descrito, ningún indicio de que hubieran asesinado a docenas de inocentes durante las 2 últimas décadas. Intercambiaban cumplidos con los vecinos, sonreían a los niños que jugaban en los jardines y se presentaban como el modelo mismo de la virtud cristiana y los valores familiares. El médico esperó 30 minutos después de la partida de la familia antes de acercarse a la funeraria. El edificio permanecía silencioso e imponente bajo la débil luz del sol otoñal, y sus muros de piedra guardaban secretos que escandalizarían a toda la comunidad si fueran revelados. Las manos del Dr. Harrison temblaban ligeramente cuando utilizó la llave de Thomas Creed para entrar por la puerta del sótano. Pero su formación médica le había preparado para enfrentarse a realidades inquietantes y se obligó a proceder metódicamente. Al principio, el sótano parecía exactamente igual que durante su inspección oficial, limpio, organizado y mantenido profesionalmente. Las mesas de embalsamamiento estaban impecables, las soluciones químicas debidamente etiquetadas y almacenadas,
y los pocos cadáveres a su cuidado yacían apaciblemente bajo sábanas blancas. Solo cuando el doctor Harrison empezó a examinar las paredes con más detenimiento, localizó la entrada oculta que Creed había descrito. Detrás de una sección de pared de piedra que parecía idéntica al resto del sótano, la pequeña llave abría un panel oculto que revelaba una cámara de horrores más allá de sus peores imaginaciones. La habitación secreta era más grande que el sótano principal y se extendía por debajo de toda la huella de la casa hasta la ladera de más allá. En las paredes había estanterías con cientos de frascos de cristal llenos de órganos humanos conservados, cada uno de ellos cuidadosamente etiquetado con fechas y lo que parecían ser anotaciones experimentales. El diario del asesinato ocupaba un lugar de honor en un atril de madera en el centro de la habitación. El volumen, encuadernado en piel, era grueso, con años de anotaciones escritas a varias manos, pero con una atención constante a los detalles que hablaba de metodología científica aplicada al acto del asesinato. La formación médica del Dr. Harrison le permitía comprender los aspectos técnicos de lo que estaba leyendo, pero la precisión clínica con la que la familia había documentado sus crímenes era quizá más espeluznante que los propios asesinatos. Cada entrada seguía un formato similar: identificación de la víctima, método de aproximación, técnica empleada para matar, observaciones sobre las reacciones de la víctima y notas para futuras consultas. Las entradas revelaban una progresión desde envenenamientos sencillos hasta métodos cada vez más sofisticados que sugerían años de práctica y perfeccionamiento. Las últimas entradas mostraban experimentos con diversas técnicas quirúrgicas, aparentemente realizados en víctimas vivas para estudiar sus efectos. Lo que más impactó al Dr. Harrison fue el descubrimiento de que las actividades de la familia se extendían mucho más allá de Millbrook. El diario documentaba asesinatos en al menos 6 municipios diferentes de Pensilvania, con víctimas seleccionadas durante los viajes de la familia para prestar servicios funerarios a clientes lejanos. Habían desarrollado un sistema para identificar a personas vulnerables en cada comunidad, y a menudo regresaban meses después para cometer crímenes en zonas donde era menos probable que sospecharan de ellos. Los dibujos anatómicos eran aún más inquietantes que las anotaciones del diario. Ilustraciones detalladas mostraban la progresión de diversos procedimientos experimentales, con cuidadosas anotaciones sobre qué técnicas producían más miedo en las víctimas y qué métodos eran más eficaces para distintos tipos de personas. Los dibujos sugerían que la familia no veía a sus víctimas como seres humanos, sino como sujetos para el estudio científico, abordando el asesinato con la misma precisión metódica que los investigadores legítimos aplicarían a los especímenes animales. Mientras el Dr. Harrison seguía examinando la cámara oculta, se percató de que se oían voces fuera del edificio. Mirando su reloj de bolsillo, se dio cuenta con creciente alarma de que llevaba más de 2 horas en el sótano, absorto en documentar las pruebas que había descubierto. Las voces se hicieron más fuertes y reconoció la cadencia distintiva del habla de Ezekiel Hartwell cuando la familia regresó de la iglesia mucho antes de lo esperado. El pánico se apoderó del Dr. Harrison al darse cuenta de su precaria situación. Estaba atrapado en la cámara secreta con pruebas condenatorias de los crímenes de la familia y sin duda lo matarían si descubrían su presencia. Las voces se acercaron al edificio y pudo oír pasos en el porche de madera sobre su cabeza.
su ruta de escape a través de la puerta del sótano le llevaría directamente en su camino. Pero permanecer oculto en la cámara solo retrasaría su descubrimiento hasta que vinieran a comprobar sus secretos. Justo cuando pensábamos que la investigación del Dr. Harrison podría sacar a la luz la horrible verdad sobre la familia Hartwell, la situación da un giro mortal. Si esta historia te produce escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre a continuación en esta casa de los horrores. En su desesperada búsqueda de una vía de escape alternativa, el Dr. Harrison se dio cuenta de que la cámara secreta se extendía más allá de lo que había imaginado en un principio. En el otro extremo de la habitación, parcialmente oculta tras pilas de frascos de cristal, había otra puerta que parecía adentrarse más en la ladera. Con las voces de la familia cada vez más cerca, no tuvo más remedio que arriesgarse a explorar este pasadizo desconocido, con la esperanza de que le condujera a la libertad en lugar de adentrarse más en la pesadilla que había descubierto. El estrecho pasadizo detrás de la cámara de especímenes condujo al Dr. Harrison a través de un túnel tallado a mano que se extendía profundamente en la ladera detrás de la propiedad Hartwell. Las paredes eran de piedra tosca, talladas con herramientas sencillas, pero mostraban indicios de años de expansión gradual. Mientras avanzaba por el túnel a la luz de una vela que había encontrado en la cámara, el médico empezó a comprender el verdadero alcance de la explotación de la familia Hartwell. El túnel se abría a una cueva natural que había sido convertida en lo que solo podía describirse como un osario. Había restos humanos esparcidos por toda la caverna. Algunos cuidadosamente colocados en estantes de piedra, otros simplemente amontonados en rincones donde habían sido desechados apresuradamente. El olor a muerte y putrefacción era abrumador. Pero la formación médica del Dr. Harrison le permitió examinar la escena con desapego profesional, a pesar de su horror. Lo que descubrió en aquel cementerio subterráneo reveló el alcance de los crímenes de la familia. Había restos de al menos 40 personas en diversos estados de descomposición, lo que representaba décadas de asesinatos sistemáticos. Algunos de los cuerpos mostraban indicios de los procedimientos experimentales documentados en el diario, mientras que otros parecían haber sido asesinados con rapidez y eficacia. Los efectos personales esparcidos entre los restos, joyas, ropa, monedas, sugerían que el robo había sido una motivación importante para muchos de los asesinatos. Lo más inquietante de todo era una sección de la cueva, donde las víctimas recientes habían sido exhibidas casi como trofeos. El Dr. Harrison reconoció ropa y joyas pertenecientes a varias personas que había examinado durante su inspección oficial, lo que confirmaba que los Hartwell habían estado asesinando sistemáticamente a sus clientes en lugar de limitarse a preparar muertes naturales para su entierro. La disposición clínica de estos cuerpos sugería que la familia visitaba esta cámara subterránea con regularidad, quizá para revivir sus crímenes o continuar con sus grotescos experimentos. Mientras el Dr. Harrison documentaba lo que había encontrado en la cueva, oyó voces que resonaban en el túnel detrás de él. Los Hartwell habían descubierto su ausencia de la posada y, al parecer, habían encontrado pruebas de su intrusión en su cámara secreta. Varias voces lo llamaron por su nombre, pero no con un tono de preocupación.
Era el sonido paciente y depredador de los cazadores que persiguen a una presa acorralada. El sistema de cuevas resultó tener varias salidas, y el Dr. Harrison logró escapar por una estrecha abertura que conducía a la ladera boscosa por encima de la propiedad Hardwell. Desde este punto de vista, pudo ver a la familia registrando la zona alrededor de su casa, moviéndose con la eficacia de quienes ya habían realizado búsquedas de este tipo. Estaba claro que el Dr. Harrison no era la primera persona que descubría sus secretos, y la forma metódica en que peinaban la zona sugería que los investigadores anteriores no habían sobrevivido a sus descubrimientos. La huida del médico de Millbrook requirió todos sus conocimientos de supervivencia en la naturaleza y bastante suerte. Se vio obligado a abandonar sus pertenencias en la posada y viajar campo a través hacia el pueblo importante más cercano, evitando las carreteras por las que los Hartwell podrían perseguirle. Su maletín médico contenía documentación suficiente para convencer a las autoridades, pero necesitaba llegar a zonas civilizadas antes de que la familia pudiera silenciarlo definitivamente. Lo que el Dr. Harrison no sabía era que Thomas Creed no había escapado como había planeado. El anciano había sido descubierto intentando abandonar la casa, y su familia se había enfrentado a él por su traición. Bajo tortura, Creed había revelado todo sobre su acuerdo con el Dr. Harrison, incluidos los planes del médico de documentar sus crímenes y exponerlos a las autoridades. Esta revelación había impulsado a la familia a regresar temprano de la iglesia e iniciar la búsqueda del Dr. Harrison. Más inquietante aún, les había convencido de que su operación en Millbrook ya no era sostenible. En lugar de simplemente eliminar al Dr. Harrison y continuar con sus actividades, habían decidido abandonar su base establecida y trasladarse a una nueva comunidad donde pudieran empezar de cero. La salida de los Hardwell de Millbrook fue tan cuidadosamente planeada como lo habían sido sus crímenes. Afirmaron que Ezequiel había recibido un mensaje urgente sobre un pariente moribundo en Ohio, lo que requería un viaje inmediato que podría mantenerlos alejados durante varios meses. La funeraria cerraría temporalmente y pidieron a los vecinos que vigilaran sus propiedades durante su ausencia. A la mayoría de la comunidad le pareció una emergencia familiar razonable que requería su simpatía y apoyo. Lo que la gente del pueblo no sabía era que los Hardwell estaban destruyendo metódicamente las pruebas de sus crímenes antes de marcharse. La cámara secreta fue vaciada y sellada. El sistema de cuevas se derrumbó parcialmente para ocultar los restos que contenía, y todas las pruebas documentales de sus actividades fueron destruidas o empaquetadas para transportarlas a su nueva ubicación. Cuando el Dr. Harrison llegó a las autoridades de Filadelfia 3 días después, la familia Hardwell había desaparecido por completo, dejando tras de sí solo una funeraria vacía y una comunidad que nunca sospecharía los horrores que se habían cometido en su seno. El relato del Dr. Harrison sobre lo que había descubierto fue recibido con escepticismo por las autoridades de Filadelfia, a quienes les resultaba difícil creer que una familia tan respetada pudiera haber cometido crímenes de tal envergadura sin ser detectada. Las pruebas del médico eran convincentes, pero gran parte de ellas habían sido destruidas u ocultadas cuando los investigadores llegaron a Millbrook. Los pocos restos que lograron recuperar del sistema de cuevas parcialmente derrumbado eran insuficientes para respaldar todo el alcance de las acusaciones del Dr. Harrison.
La investigación posterior se vio obstaculizada por la resistencia de la comunidad a creer cosas tan terribles sobre la familia Hardwell. La gente del pueblo proporcionó referencias sobre el carácter de los Hardwell, insistiendo en que habían sido unos vecinos generosos y bondadosos que nunca podrían haber cometido los crímenes descritos por el doctor Harrison. Sin la presencia de la familia para interrogarla y con la mayor parte de las pruebas físicas destruidas, las autoridades se vieron obligadas a concluir que, aunque existían circunstancias sospechosas, no había pruebas suficientes para justificar una persecución masiva. La familia explicó la desaparición de Thomas Creed como el deambular de un anciano senil que se había confundido y perdido en el bosque. Los equipos de búsqueda no encontraron rastro de él y su destino seguía siendo oficialmente desconocido, aunque el doctor Harrison no tenía ninguna duda de que Creed había pagado el precio más alto por su intento de sacar a la luz los crímenes de su familia. Las secuelas de los descubrimientos del Dr. Harrison le atormentaron a él y a la comunidad de Millbrook durante años. El médico presentó informes detallados a las autoridades estatales, pero sin la presencia de la familia Hardwell para interrogarla y con la mayoría de las pruebas físicas destruidas, el caso fue finalmente clasificado como no concluyente y archivado en la creciente burocracia del gobierno del estado de Pensilvania. El doctor Harrison nunca dejó de creer en lo que había presenciado y dedicó considerables recursos personales a intentar localizar a la familia Hardwell. Sus investigaciones revelaron un patrón de desapariciones similares y muertes sospechosas en varias comunidades de Ohio durante 1824 y 1825, pero para cuando pudo alertar a las autoridades de esas zonas, la familia se había esfumado una vez más. Durante la década siguiente, el Dr. Harrison documentó patrones similares en Indiana, Illinois, y finalmente en el territorio de Missouri, pero siempre llegó demasiado tarde para evitar nuevos asesinatos o capturar a los autores. Los habitantes de Millbrook tuvieron que enfrentarse a la posibilidad de haber convivido con asesinos sistemáticos durante más de 2 décadas. Algunos residentes se negaron a creer el relato del Dr. Harrison, insistiendo en que los Hardwell habían sido buenos vecinos a los que se acusaba falsamente. Otros empezaron a reexaminar las muertes pasadas con nuevas sospechas, preguntándose cuántos de sus amigos y parientes habían sido realmente asesinados en lugar de haber muerto por causas naturales. El edificio de la funeraria Hardwell permaneció vacío durante casi 2 años antes de ser adquirido por un comerciante de Filadelfia que lo convirtió en un almacén general. Los residentes locales eran reacios a entrar en el edificio y la comunidad tardó años en aceptar plenamente su nueva función. El sótano quedó permanentemente sellado y nadie mostró interés por explorar el sistema de cuevas que había descrito el Dr. Harrison. Quizá lo más trágico fue que el miedo y la desconfianza creados por el caso Hardwell cambiaron radicalmente el carácter de Millbrook. La confianza y la franqueza que habían definido a la comunidad durante generaciones fueron sustituidas por el hastío y la duda. Los vecinos empezaron a mirarse con recelo. La muerte se convirtió en una fuente de temor más que de aceptación, y la fe sencilla que había unido a la comunidad se fracturó permanentemente. El Dr. Harrison continuó su trabajo como médico itinerante, pero lo que había presenciado en Millbrook le cambió para siempre. Desarrolló una atención casi obsesiva al detalle durante sus inspecciones,
examinando cada muerte con la minuciosidad de un investigador criminal más que de un funcionario sanitario rutinario. Sus colegas empezaron a considerarle un excéntrico, incluso un paranoico. Pero el doctor Harrison sabía que el mal podía ocultarse tras las fachadas más respetables. En 1847, casi 24 años después de su experiencia en Millbrook, el doctor Harrison recibió una carta que reivindicaría sus antiguas creencias y proporcionaría un escalofriante capítulo final a la historia de Hartwell. La carta procedía de un sheriff del territorio de Oregón, donde la expansión hacia el oeste había llevado a miles de colonos en busca de nuevas oportunidades en los confines de la frontera americana. Según el relato del sheriff, una familia apellidada Caldwell había regentado una funeraria en un pequeño asentamiento de Oregón durante 3 años antes de verse expuesta a circunstancias notablemente similares a las que el doctor Harrison había descubierto en Pensilvania. El sheriff había leído los antiguos informes del doctor Harrison en los archivos federales y reconoció los patrones idénticos de muertes sospechosas, envenenamiento sistemático y lugares de enterramiento ocultos. Cuando las autoridades finalmente habían allanado el establecimiento de Caldwell, encontraron pruebas de al menos 30 asesinatos cometidos a lo largo de sus 3 años en Oregón. Y lo que es más importante, descubrieron documentación que demostraba que los Caldwell eran en realidad la familia Hartwell, que llevaba más de 2 décadas desplazándose hacia el oeste a través de América, estableciendo nuevas identidades y continuando con sus prácticas asesinas en cada nueva comunidad. La familia fue capturada con vida y durante el interrogatorio confesó haber cometido crímenes durante casi 30 años en 8 estados diferentes. Su número total de víctimas superaba las 120 personas, lo que los convertía en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Ezekiel Hartwell, que ahora se hacía llamar Ezekiel Caldwell, tenía 73 años, pero conservaba la lucidez mental y no mostraba remordimiento alguno por sus crímenes. Marta, Josiah, Caleb y Rebecca habían continuado desempeñando sus funciones en la operación familiar, perfeccionando sus técnicas y ampliando sus métodos con cada traslado. Las confesiones de la familia revelaron todo el alcance de sus crímenes y pusieron fin a docenas de desapariciones sin resolver en toda la frontera. Describieron con detalle cómo habían perfeccionado su sistema de selección de víctimas, cómo se ganaban la credibilidad de las nuevas comunidades y cómo se deshacían de las pruebas. Lo más escalofriante es que se enorgullecían de sus logros y se consideraban empresarios de éxito que simplemente habían elegido una línea de negocio poco habitual. Ezekiel Hartwell fue ejecutado en la horca en Salem, Oregón, en diciembre de 1847, seguido de su esposa Marta y su hijo Josiah. Caleb fue condenado a cadena perpetua, donde murió de neumonía en 1852. Rebecca, que aún era relativamente joven y afirmó haber sido coaccionada por su familia, recibió una condena de 20 años, pero murió en prisión por causas desconocidas en 1851. La revelación del verdadero alcance de los crímenes de la familia Hartwell conmocionó a las comunidades de toda América en las que habían operado. Las familias que les habían confiado sus momentos más vulnerables se dieron cuenta de que habían estado en presencia de asesinos calculadores. El caso se convirtió en un cuento con moraleja sobre los peligros de confiar ciegamente en extraños, por muy respetables que parezcan. El doctor Harrison, ya septuagenario, viajó a Oregón para presenciar la ejecución de Ezekiel Hartwell y enfrentarse por fin al hombre que había atormentado sus pensamientos durante más de 2 décadas.
Los dos hombres hablaron brevemente antes de la ejecución y Hartwell expresó su sorpresa de que el Dr. Harrison hubiera sobrevivido a su descubrimiento en Millbrook, afirmando que varios otros investigadores a lo largo de los años no habían tenido tanta suerte. En su conversación final, Hartwell reveló un último detalle inquietante. La familia había entrenado a otros individuos en sus métodos, aprendices que habían establecido sus propias operaciones en varias partes de la nación en expansión. Afirmó que al menos otras 3 familias continuaban con prácticas similares, pero se negó a dar detalles que pudieran ayudar a las autoridades a localizarlas. Esta revelación hizo que el Dr. Harrison pasara sus últimos años sabiendo que el mal que había descubierto en Millbrook seguía extendiéndose por América. La comunidad de Millbrook nunca se recuperó del todo de la revelación de que sus vecinos de confianza habían sido asesinos sistemáticos. El pueblo fue decayendo gradualmente a medida que las familias se marchaban, incapaces de soportar el peso de su historia común. Hacia 1860, Millbrook había sido abandonado por completo, y el bosque comenzó a reclamar los edificios donde se había ocultado tanto horror. Hoy quedan pocos registros de los crímenes de la familia Hartwell. Los informes oficiales quedaron enterrados en los archivos gubernamentales. Los relatos de los periódicos cayeron en el olvido, y las comunidades a las que aterrorizaron intentaron borrar todo recuerdo de su presencia. Pero para quienes estudian los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos, el caso Hartwell sirve para recordar que el mal puede florecer en cualquier parte, oculto tras máscaras de respetabilidad y protegido por la misma confianza e inocencia que pretende destruir. La historia de la funeraria Hartwell demuestra cómo los asesinos en serie podían actuar con impunidad en una época anterior a la comunicación moderna y a la coordinación de las fuerzas del orden. Muestra cómo los depredadores podían explotar la confianza humana natural que unía a las comunidades, utilizando esa misma confianza como arma contra sus víctimas. Y lo que es más importante, revela cómo la gente corriente, médicos, vecinos, familiares, tenía a veces el poder de desenmascarar grandes males, pero solo si estaba dispuesta a mirar más allá de las apariencias y a actuar según sus sospechas. El Dr. Harrison dedicó sus últimos años a documentar todo lo que había aprendido sobre el caso Hartwell, con la esperanza de que sus registros pudieran ayudar algún día a otros investigadores a reconocer patrones delictivos similares. Murió en 1853, llevándose consigo el conocimiento íntimo de una de las empresas criminales familiares más horripilantes de Estados Unidos. Sus detalladas notas se encontraron entre sus papeles y acabaron llegando a los archivos federales, donde permanecen hoy como testimonio de crímenes que conmocionaron incluso a los investigadores que los descubrieron. El legado de la familia Hartwell va más allá de sus víctimas inmediatas y abarca los cambios fundamentales que provocaron en todas las comunidades que tocaron. Destruyeron la sensación de seguridad que había permitido a las pequeñas ciudades funcionar como familias extensas, sustituyendo la confianza por la sospecha y la inocencia por el hastío. De este modo, su impacto en la sociedad estadounidense se extendió mucho más allá de los individuos que asesinaron, tocando el tejido mismo de la vida comunitaria en la nación en expansión. Este misterio nos muestra con qué facilidad el mal puede disfrazarse de respetabilidad y cómo las mismas instituciones en las que confiamos para que nos reconforten en nuestros momentos más oscuros pueden a veces albergar nuestras peores pesadillas.
¿Qué opina de esta historia? ¿Cree que se reveló todo sobre los crímenes de la familia Hartwell? ¿O puede que hubiera secretos aún más oscuros que murieran con ellos? Deje su comentario a continuación y díganos si ha oído historias similares de la historia de su propia región. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror históricas como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios oscuros. El pasado esconde muchos secretos y seguiremos explorándolos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.